Cuando mi esposo murió, Natanael apenas tenía 5 años. Recuerdo el peso de esa noche, cómo el silencio en nuestra pequeña casa en Querétaro parecía expandirse hasta oprimirme el pecho. No tenía opción más que seguir adelante. Las facturas se acumulaban en la mesa de la cocina. La renta vencía al final de la semana. Y un pequeño con ojos grandes esperaba su desayuno al día siguiente. El duelo era un lujo que no podía permitirme. Trabajaba mañanas en una fonda, tardes en una biblioteca, y limpiaba oficinas por las noches. Mi cuerpo dolía sin descanso, pero me decía que era solo temporal, que cada sacrificio sería un peldaño para Natanael. Dejaba de cenar para que él pudiera repetir. Compraba libros de texto en lugar de zapatos nuevos y rechazaba invitaciones de amigos porque las horas extras pagaban mejor. Cuando tuvo edad suficiente, lo inscribí en una escuela privada que apenas podía costear. Recuerdo su pequeña mano jalando la mía mientras cruzábamos las puertas, su emoción chispeando como electricidad en el aire. Un día, mamá, te haré sentir orgullosa, dijo, y le creí. Cada turno nocturno, cada mañana agotada, llevaba esas palabras como combustible. Pasaron los años, y Natanael se convirtió en un joven alto y encantador. Tenía la sonrisa fácil de su padre y un don para hacer que la gente se sintiera a gusto. Lo envié a una universidad de negocios con lágrimas en los ojos, convencida de que estaba dando un paso hacia un futuro que finalmente nos levantaría a ambos. Verlo cruzar el escenario de su graduación me hizo sentir algo cercano a la victoria. Pero mientras Natanael entraba en la adultez, el privilegio comenzó a cambiarlo. El niño que alguna vez prometió hacerme sentir orgullosa, ahora se comportaba como si el éxito le hubiera sido regalado, no construido sobre mis noches rotas y manos cansadas. Intenté ignorar la distancia, convencerme de que solo eran dolores de crecimiento. Sin embargo, una sombra de inquietud comenzó a seguirme, susurrando que todos mis sacrificios podrían no ser suficientes para mantenerlo cerca. Y entonces apareció Selena. Natanael trajo a Selena a casa un domingo por la tarde, su mano apretada contra la de ella como si fuera un tesoro que debía presumir. Era hermosa, de esas bellezas que las revistas enseñan a las mujeres a imitar pómulos afilados, maquillaje impecable, un vestido más propio de una galería de arte que de una comida familiar. Su sonrisa era deslumbrante, pero nunca llegaba a sus ojos. Desde el principio, sentí que me evaluaba, la forma en que miraba mi casa en San Miguel de Allende, deteniéndose en las cortinas que yo misma había cosido o en la mesa de comedor gastada que teníamos desde que Natanael era niño. Elogió la comida que preparé, pero su tono estaba endulzado con condescendencia. «Qué tradicional», dijo, girando el tenedor en el guisado. «Supongo que recetas como estas nunca pasan de moda». Natanael soltó una risita, apretando su mano como si sus palabras fueran una broma inofensiva. Sonreí de vuelta, pero algo dentro de mí se tensó. La boda llegó rápido, un evento fastuoso que Selena orquestó con precisión. Estuve en primera fila, viendo a mi hijo brillar como si hubiera sido arrastrado a un sueño. Quería creer que esta unión traería estabilidad, que el matrimonio lo anclaría en responsabilidad. En cambio, comencé a notar cómo Selena dirigía cada conversación, cada decisión, mientras Natanael la seguía como una sombra. En las cenas, ella comentaba que las parejas modernas no se aferran a tradiciones anticuadas. «Debe haber sido tan diferente en tus tiempos, Evelina», decía, ladeando la cabeza como si estuviera complaciendo a una reliquia del pasado. Cada vez, Natanael reía suavemente, sin defenderme nunca, sin recordarle quién había mantenido su mundo intacto cuando no quedaba nada. Guardé silencio, tragándome la inquietud, convenciéndome de que el amor podría suavizar sus aristas y que la madurez sacaría fuerza de mi hijo. Pero con los meses, la confianza de Selena solo creció, y la risa de Natanael se volvió más débil. Y entonces
llegó la noche en que ella declaró lo que creía que le pertenecía. Después de la boda, Selena se comportaba como si hubiera entrado en una dinastía. Exhibía a Nathanael en reuniones sociales, presentándolo como el heredero de Construcciones Calleros, el CEO visionario que llevaría el imperio de su padre al futuro. Yo me mantenía callada, sonriendo cortésmente cuando hablaba, aunque en el fondo sabía cuán lejos estaba su historia de la verdad. La realidad era algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Cuando mi esposo murió, la empresa no pasó a manos de Nathanael, pasó a las mías. Yo heredé la mayoría de las acciones. Fui quien se sentó en años de juntas, estudiando contratos, aprendiendo el ritmo de las decisiones en la sala de juntas. Al principio, los hombres alrededor de la mesa alzaban las cejas, viendo a la viuda entrar en un mundo que asumían era demasiado grande para ella. Pero aprendieron rápido. No me inmutaba ante los números. No dudaba cuando había que decidir. Poco a poco, su escepticismo se convirtió en respeto, por apariencias. La junta permitió que Nathanael tuviera un título, una ficción cortés para tranquilizar a clientes y socios que preferían la imagen de un joven Calleros liderando la empresa. En realidad, Nathanael tenía poco que hacer más allá de sonreír para las fotos y leer discursos redactados por otros. Nunca hacía preguntas, nunca profundizaba. Para él, el título era suficiente. Selena, por supuesto, llevaba su título como si fuera su propia corona. Presumía del imperio que heredarían, de la riqueza a la que ahora tenía acceso, como si hubiera abierto la puerta a un lujo sin fin. Me trataba como un capítulo desvaído de la historia, alguien que debería estar agradecida por presenciar su ascenso. Observé en silencio, con la verdad guardada en mi interior. Había construido mi fuerza en la quietud durante años, guiando la empresa con manos firmes mientras ellos se regodeaban en ilusiones. Pero las ilusiones son frágiles, y sabía que llegaría el día en que las suyas se romperían. Llegó antes de lo que esperaba, la noche en que ella intentó sacarme de mi propia casa, cuando Nathanael y Selena se mudaron al condominio de la empresa. Actuaron como si fuera su palacio personal. Selena llenó las habitaciones con muebles que superaban con creces los ingresos de Nathanael, alfombras importadas, jarrones de cristal, ropa desbordándose de closets que antes eran ordenados. Hablaba de su nuevo estilo de vida con orgullo, declarando a quien quisiera escuchar que por fin vivía como merecía. Para ella, mi presencia era solo un inconveniente, una sombra anticuada que sobraba en su mundo. Una noche, mientras ponía la cena en la mesa, ella se inclinó con una sonrisa más afilada que un cuchillo. «Has tenido una buena vida aquí, Evelina», dijo con dulzura. «Pero seguro estarías más cómoda en un lugar más pequeño, algo más sencillo. Es hora de que disfrutes de paz en tus años dorados». Sus ojos se deslizaron hacia la puerta, como si ya me imaginara saliendo con mi maleta en la mano. Antes de que pudiera responder, Nathanael asintió. Su tono casual pero cargado de traición. «Tiene razón, mamá. Tal vez sea hora de que reduzcas. Ya no necesitas tanto espacio». Lo dijo sin malicia, pero tampoco con amor. Solo un encogimiento de hombros, como si los años de sacrificio fueran una nota al pie de su historia. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Podía tolerar la arrogancia de Selena, era una extraña, persiguiendo una imagen que no entendía. Pero escuchar a mi propio hijo repetirla, descartando la vida que había construido, la dignidad que había preservado, me vació por dentro. Lo había criado con cada respiro de mi cuerpo, solo para encontrarlo a su lado, callado cuando necesitaba su voz, despectivo cuando necesitaba su corazón. No dije nada. Mi silencio no era debilidad, aunque ellos lo tomaron por rendición. Llevé mi plato a la cocina. El tintineo de los cubiertos contra la losa más firme que la tormenta en mi pecho. En ese momento, entendí que la casa ya no era solo paredes y ventanas, se había convertido en un campo de batalla.
cada gesto una escaramuza silenciosa por respeto y pertenencia. Y entonces llegó la noche en que Selena dejó caer su máscara por completo y me mostró cuánto creía que valía. Sucedió en una noche que debería haber sido común. Había preparado una cena sencilla, pollo asado con verduras, del tipo que Natanael solía pedir cuando era niño. Selena apartó el plato, arrugando la nariz como si la comida la ofendiera. El aire ya estaba tenso cuando comenzó a insistir otra vez sobre el condominio, diciendo que era hora de que lo soltara y me mudara a un lugar más adecuado. Intenté mantener la voz calmada, recordándole que era propiedad de la empresa, no un premio que pudiera reclamar. Sus ojos brillaron y se levantó de la mesa con una risa sin calor. Sacó un billete nuevo de su bolsa de diseñador y lo arrojó sobre la mesa. Deslizó contra mi plato y se detuvo junto a mi mano. «Toma», dijo. Su sonrisa filosa. «500 pesos. Paga un taxi a tu viejo lugar. Adiós». Por un momento, la habitación se desdibujó. Miré a mi hijo, esperando, suplicando en silencio que hablara, que la corrigiera, que le recordara de quién era la mesa donde estaba sentada. Pero Natanael no dijo nada. Se removió incómodo, con la mirada baja, como si el silencio pudiera borrar la humillación que destilaban sus palabras. Su negativa a apoyarme dolió más que el insulto mismo. Tomé el billete lentamente, con manos firmes aunque mi corazón retumbaba, tragándome el dolor. Sostuve la mirada de Selena. No dije nada. Discutir habría sido rebajarme a su nivel. Ella confundió mi silencio con derrota, sonriendo triunfante mientras salía de la habitación, con Natanael siguiéndola. Cuando la puerta se cerró, tomé una respiración profunda y doblé el billete con cuidado, colocándolo en la encimera. No me borrarían de mi propia vida. No permitiría que la arrogancia reescribiera lo que el sacrificio había construido. Esa noche, marqué al número de mi abogada, una mujer cuya mente afilada había sido mi aliada en los negocios durante años. «Prepara los papeles», dije simplemente. «Es hora». Y así se preparó el escenario. No solo para un divorcio, sino para que la verdad saliera de las sombras donde había esperado todo este tiempo. La sala de juntas siempre había sido un lugar de decisiones, de números y firmas que determinaban el peso de proyectos enteros. Esa mañana, sin embargo, se convirtió en un teatro para la arrogancia. Selena entró primero, envuelta en un traje sastre y una confianza tan ruidosa que llenó la sala antes de que siquiera hablara. Natanael la siguió un paso atrás, su expresión indescifrable, los hombros encorvados como si estuviera allí solo por obligación. Tomé mi lugar frente a ellos, con mi abogada, la licenciada Torres, a mi lado. Ella estaba serena como siempre. Con su pluma lista sobre una carpeta ya gruesa de documentos, Selena me lanzó una sonrisa burlona, de esas que buscan disminuir, y cruzó las piernas con un ademán deliberado. «Hagamos esto rápido», comenzó, su voz brillante con una cortesía falsa. «Evelina, todos sabemos que la empresa ahora le pertenece a Natanael. Él es el CEO, el futuro, el heredero. Es hora de que te hagas a un lado y te asegures de que tenga acceso total a lo que le corresponde por derecho. Naturalmente, yo manejaré los activos de nuestro hogar, así que necesitaremos transferencias claras». Sus palabras se derramaron sobre la mesa, cada una cargada de certeza. Hablaba de cuentas que nunca había visto, de propiedades que asumía eran suyas, de una riqueza que creía haber capturado. Natanael asentía de vez en cuando, sin corregirla, sin añadir más que un murmullo de sí. Cuando ella buscaba confirmación, me quedé callada, con las manos cruzadas en mi regazo, cada instinto urgiéndome a permanecer inmóvil. La licenciada Torres tampoco interrumpió. Dejó que Selena pintara el cuadro. Trazos audaces de entitlement que revelaban más sobre su codicia que sobre la realidad. La sala, con sus paredes de madera oscura y cristal,
resonaba con la voz de Selena mientras exigía títulos, acciones y derechos a una vida que creía le había sido entregada. No dije nada. Mi silencio se convirtió en el espejo donde su ambición se reflejaba a sí misma. La dejé hablar hasta que incluso sus propias palabras comenzaron a sonar vacías. Su tono más agudo, sus demandas más frenéticas mientras se convencía de un imperio que nunca fue suyo. Cuando finalmente se recostó, engreída y segura de haberme acorralado, la licenciada Torres dio un golpecito con su pluma en la mesa y deslizó una carpeta hacia adelante. ¿Empezamos?, preguntó suavemente, y en ese momento supe que la marea estaba a punto de cambiar. La licenciada Torres abrió la carpeta con la precisión de una cirujana, deslizando el primer documento por la mesa. Empecemos con el condominio, dijo con calma, contrario a lo que se ha afirmado. Esta residencia es propiedad de la empresa. Se alquila a empleados a precio de mercado. No es propiedad marital personal, ni puede transferirse. La sonrisa de Selena titubeó. Miró a Natanael, que se removió en su asiento, murmurando algo inaudible. Observé cómo su mandíbula se tensaba, la primera grieta en su máscara. Torres continuó, su voz tranquila pero cortante. Ahora, respecto a la autoridad corporativa, el señor Calleros asintió hacia Natanael. No es el CEO de Construcciones Calleros. No tiene poderes ejecutivos. Su posición es solo asesora, sin autoridad para tomar decisiones. La CEO interina y accionista mayoritaria es la señora Evelina Calleros. Las palabras cayeron como piedras. La expresión de Selena se derrumbó en incredulidad. Eso es imposible, espetó, volviéndose hacia Natanael. Tú me dijiste, pero el rostro de Natanael estaba pálido. Su habitual encogimiento de hombros no ofrecía protección ahora, murmuró. Yo nunca dije que la dirigía. Pensé que lo sabías. Los ojos de Selena se abrieron, furia y pánico mezclándose en uno. Su voz se alzó, aguda y quebrada. Entonces todo este tiempo me dejaste pensar. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. Tú te dejaste pensar. Construiste castillos en el aire y te mudaste a ellos sin revisar los cimientos. La sala quedó en silencio, salvo por la respiración de Selena, rápida y superficial. Su imperio de suposiciones se desvaneció. Derribado, en el espacio de unas pocas frases, Natanael estaba a su lado. Una figura hueca, expuesta por lo que siempre había sido un nombre. Nada más. Crucé las manos, firme y segura. La verdad ya no estaba oculta. Estaba expuesta, innegable, y era mía. Y aún había más que ella iba a perder. La compostura de Selena se deshizo rápidamente una vez que la verdad quedó al descubierto. Exigió aclaraciones, tartamudeando sobre derechos y privilegios, su voz elevándose con cada palabra. La licenciada Torres deslizó calmadamente otro documento, el contrato de arrendamiento del condominio. La cifra mensual era alta, más de lo que el salario entero de Natanael podía cubrir. No puede ser correcto, susurró Selena, sus manos temblando mientras revisaba los números. No podemos pagar eso. Natanael se removió incómodo, su rostro sonrojado. Pensé que papá lo había comprado directamente, murmuró, por primera vez. No había un encogimiento de hombros perezoso que lo protegiera, ni encanto que suavizara su fracaso. Y respecto a la pensión alimenticia, añadió Torres, su tono claro. La señora Calleros tiene motivos para solicitar apoyo de ambos. Mala conducta financiera y el intento de desplazamiento no se toman a la ligera. Selena se congeló. «¿Yo no puedes hablar en serio?» Su voz se quebró, la fachada de elegancia colapsando en puro pánico. Natanael se volvió contra ella entonces, su frustración desbordándose. «Tú empujaste esto. Me dijiste que todo era nuestro, que viviríamos mejor, que no tenía que preocuparme. Míranos ahora, por primera vez». Selena no tuvo respuesta. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Me senté frente a ellos, firme,
dejando que el peso de sus decisiones cayera donde correspondía. No sentí triunfo, solo el reconocimiento silencioso de que la arrogancia finalmente se había consumido a sí misma. La mirada de Selena saltó de los papeles al rostro cabizbajo de Natanael, y en ese instante la vi entender: no había fortuna, ni corona, ni imperio esperándola, solo deudas, decepción y las ruinas de su propia ambición. Me levanté de mi silla, recogiendo mis cosas con la misma calma con la que había entrado. Hemos terminado aquí, dije, mi voz mesurada, pero la historia no estaba terminada. Su colapso apenas comenzaba, y las consecuencias esperaban justo fuera de esas puertas. No pasó mucho tiempo antes de que Selena desapareciera. Una mañana, empacó sus cosas y se fue sin decir palabra, dejando a Natanael solo en el condominio que ya no era suyo. Pronto me llegó la noticia: había intentado cubrir la renta. Falló y se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la Ciudad de México. Semanas después, apareció en mi puerta. Su traje estaba arrugado, su rostro demacrado, el brillo que alguna vez tuvo apagado por completo. «Mamá», susurró, su voz quebrándose. Cometí un error. Pensé que ella me amaba. Pensé que era más que esto. Lo dejé entrar. Le serví un café y escuché mientras derramaba disculpas entre respiraciones entrecortadas. Me suplicó que lo dejara regresar a la empresa, que le diera otra oportunidad, que restaurara la vida que había visto deslizarse entre sus dedos. Por un momento, vi al niño que solía ser, el que prometió hacerme sentir orgullosa. Pero las promesas no reconstruyen lo que ya se ha quemado. Sentí tristeza por él, pero también claridad. «Natanael», dije suavemente, «tendrás que aprender quién eres sin privilegios que te sostengan. No puedo recorrer ese camino por ti, y no desharé lo que elegiste». Sus ojos se llenaron, pero asintió. Sabiendo que no había una mano salvadora a la que aferrarse, se fue en silencio esa noche, con los hombros encorvados, el peso de sus elecciones aplastándolo contra el suelo. Y así, mi hijo se convirtió en una sombra, una figura desvaneciéndose en la irrelevancia. Una vida que pudo haber sido, pero nunca fue. Lo que quedó fue mío para reclamar, y no lo desperdiciaría en las semanas siguientes. El ruido alrededor de Natanael y Selena se desvaneció en silencio. Los murmullos sobre su caída apenas duraron en los círculos sociales, pero la empresa siguió adelante, firme bajo mi mano. Había trabajo por hacer, contratos que supervisar, familias que dependían de los cheques que salían de nuestras decisiones. Me entregué a ese ritmo, no como escape, sino como propósito. Cada mañana entraba a la oficina con la cabeza clara, sin inmutarme por las tormentas que habían pasado. La junta confiaba en mí sin dudar, respetando la firmeza que había construido a través de años de pruebas y sacrificios. Ya no sentía la sombra de ser solo la viuda o solo la madre. Era Evelina Calleros, la mujer que mantuvo unida esta empresa cuando otros flaquearon. Por las noches, me sentaba en mi escritorio, escribiendo en el cuaderno de cuero gastado que había guardado mis pensamientos privados durante décadas. Una tarde, mientras el sol se hundía y pintaba el horizonte de la Ciudad de México en tonos dorados y carmesí, escribí las palabras que me habían sostenido todo este tiempo. La fortuna se puede robar, pero el respeto y la verdad no. Cerré el cuaderno con mano firme y caminé hacia la ventana. La Ciudad de México se extendía ante mí, viva con su zumbido interminable. Una ciudad de ambición y garra. El reflejo que me devolvía el cristal no era el de una mujer disminuida por la traición, sino una reconstruida por ella, calma, segura, libre. Y entonces supe que mi historia no estaba terminando, apenas comenzaba.